Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este programa, el tercero de esta serie que estoy dedicando a la vocación. Hoy me gustaría contestar a una pregunta, la pregunta del ¿cuándo responder a la llamada que hace Jesús? O dicho de otra forma, los criterios de discernimiento para intentar averiguar cuál es esa llamada que el Señor ha puesto en nuestro interior y que es el camino de nuestra propia felicidad. Pero, como hago siempre, antes de contestar a esa pregunta, vamos a repasar un poco algo de lo que hemos visto en los dos capítulos anteriores, porque lógicamente el tema es el mismo y eso nos va a permitir hilar una cosa con otra y entenderla mejor. La vocación es una llamada de Jesús, de alguien que nos ama mucho, de alguien que ha dado la vida por nosotros, de alguien que quiere nuestro bien, de alguien para el cual nosotros somos importantísimos. Esa llamada de Jesús, esa llamada que está pensando en nuestro propio bien, esa llamada es para nosotros un don, una suerte. No es un fastidio. Jesús no se comporta como un enemigo nuestro. Jesús no se comporta como alguien que viene a robarnos nuestro más preciado tesoro. Benedicto XVI, al comienzo de su pontificado, completando lo que había dicho Juan Pablo II aquella primera vez que el Papa había salido al balcón de la Plaza de San Pedro: no tengáis miedo. Benedicto XVI, en el encuentro con los jóvenes en Colonia, les dijo: Jesús no viene a quitarte nada, viene a dártelo todo. Jesús no viene a quitarte nada, viene a dártelo todo. Por eso la semana pasada insistía muchísimo en esta idea. No tengas miedo, no tengas miedo. Jesús no viene a quitarte nada, viene a dártelo todo. Jesús no es un ladrón, no es un aguafiestas, no es el enemigo de tu vida, al contrario, es el que te ama más que nadie te pueda amar, hasta tal punto que ha dado la vida por ti. ¿Tú crees que puedes tener miedo a un Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho un pedacito de pan para que tú estés alimentado? Imposible, ¿verdad? Por eso no tengas miedo a la vocación. Esa vocación que Él ha puesto en tu interior, esa vocación es por tu propio bien, aunque redunde en el bien de los demás, aunque redunde en el bien, incluso en el bien suyo. ¿Por qué entonces tenemos que responder a la llamada de Jesús? Primero, en el orden de valores, ¿verdad? Primero, porque Él tiene derecho a ello. Sinceramente, Él tiene derecho a ello. Es importante en esta época de los derechos humanos alzar la bandera de los derechos de Dios. Nosotros, en los franciscanos de María, precisamente tenemos esto como uno de los puntos centrales de nuestra espiritualidad: reivindicar los derechos de Dios. Los derechos de Dios que son la garantía del respeto a los derechos humanos. Dios tiene derecho a que tú le respondas. Dios tiene derecho a tu amor. Dios tiene derecho a tu agradecimiento. Dios tiene derecho porque te ha creado, porque ha dado la vida por ti, porque te ha salvado, porque te ha redimido. Primer motivo, por lo tanto, Dios tiene derecho a que tú no tengas miedo y a que tú te dejes llevar por Él, a que tú te pongas en sus manos. Dios tiene derecho a tu amor. En segundo lugar, Dios te necesita. Tiene derecho a ello y es que te necesita en Él. Dios te necesita en el sagrario. Dios te necesita que vayas a hacer una visita, porque te ama, precisamente por eso te necesita. Cuanto más amas a alguien, más le necesitas. Cuanto más amas a alguien, más le extrañas cuando no está, más te alegras cuando va a visitarte. Dios te necesita, en Él te necesita en la oración, te necesita en la Eucaristía. Dios te necesita también en el prójimo. Te necesita en los niños que están abandonados, en los niños que no tienen formación y que van a destrozar su vida, porque nadie les está enseñando a distinguir el bien del mal. Te necesita en las personas que no tienen para comer. Te necesita en los que tienen hambre y sed de la justicia. Te necesita en todos los que sufren, quizá porque ellos mismos se han hecho daño por su propio egoísmo, por su propio pecado. Dios te necesita en el prójimo. En Él, personalmente, en el sagrario, en el prójimo. Y luego, el tercer motivo es porque tú también le necesitas a Él. Es lo mejor para ti. Recuerden estas tres ideas, las ideas del capítulo de la semana pasada. ¿Por qué tú tienes que responder a Dios? Él tiene derecho, Él te necesita y es lo mejor para ti. Por eso no tengas miedo, entrégate con generosidad. Vamos a pasar a la siguiente cuestión. ¿Cuándo
responder a la llamada de Dios? ¿Cuándo contestar a Dios? Los criterios de discernimiento. Pero casi el primero de esos criterios es el de repetir esto, es decir, oye, tú no te puedes plantear seriamente el discernimiento vocacional si no estás decidido a recorrer de verdad el camino. O sea, porque si tú no estás decidido, tú vas a estar distorsionando completamente las señales. Y las vas a estar distorsionando porque simplemente no quieres verlas, no quieres creerlas, no quieres escuchar la llamada, no quieres complicarte la vida. Por tanto, es una tontería. No hagas un cuento, no hagas una comedia, ¿no? Tú estás ahí haciendo ver a quién, creyendo engañar a quién. Al sacerdote con el cual haces la dirección espiritual, qué tontería, ¿no? Primero, por lo tanto, para hacer un buen discernimiento vocacional tienes que estar sinceramente dispuesto a hacer aquello que Dios te pida. De verdad, por los motivos que he dicho antes, Dios tiene derecho, Dios te necesita, es lo mejor para ti. No tengas miedo, estate dispuesto a hacer lo que Dios te pida. Sin eso es una tontería seguir adelante, ¿eh? O sea, si tú ya de antemano estás diciendo, vamos a hacer discernimiento vocacional, pero esto no me lo pidas, no merece la pena seguir, no merece la pena seguir, ya has puesto un condicionante, ¿no? Y esto yo lo veo muchas veces con los jóvenes, no solamente los jóvenes religiosos, es decir, los jóvenes que pueden tener la vocación religiosa, y no solamente con los jóvenes, también con los adultos, ¿no? Esto no me lo pidas. Veo que muchas veces que entra la gente en una especie de fase de regateo, cuando vas a la plaza e intentas conseguir un precio más barato, ¿no? Le dices a un muchacho, ¿te has planteado la vocación sacerdotal, religiosa? Y te dice, uff, ¿no? ¿Y no se conformaría Dios con que me casara y fuera un buen católico? ¿No? Uy, después, si ya has empezado así, después le dices a Dios seguramente, oye, ¿y no te conformarías con que solamente fuera a misa el domingo? Y al final terminas diciendo, ¿y no te conformarías con que fuera a misa de vez en cuando, qué sé yo, en Navidad, la misa del gallo, la Pascua, ¿no? ¿No? Y al final le estás diciendo a Dios, ¿y no te conformarías con que el día de mi muerte me arrepintiera en el último segundo y después me hicieran un bonito funeral? Es decir, una vez que uno emprende la senda del regateo, del negocio con Dios, ya no tiene final esa senda, ¿no? Es decir, todo es una trampa, una mentira, ¿no? Es decir, ¿y no te conformarías con esto? Y estás rebajando el listón. No es que Dios te dice, sí, me conformaría, Dios se calla y sufre. Sufre por él, por el prójimo y sufre por ti. Porque esa senda del regateo, de intentar darle a Dios cada vez menos, hace daño a Dios, hace daño al prójimo, pero a quien hace más daño es a ti mismo, ¿no? Por eso Dios sufre. Esa senda no conduce a nada. Primera condición, por lo tanto, para el discernimiento, para saber cuál es tu vocación. Primera condición, no le niegues a Dios nada. Estate tranquilo, Él no te va a pedir nada que te haga daño, pero tú no cierres ninguna puerta, de verdad. No cierres ninguna puerta, de verdad. Ten la conciencia tranquila en todo momento, ten paz en tu interior. Que lo que elijas tengas la seguridad de que de verdad era lo que estaba puesto en tu interior. No digas en ningún momento, ni siquiera en lo más profundo de tu subconsciente, esto me lo pida o no me lo pida, no se lo voy a dar. Porque eso estropeará todo el proceso. Segunda condición, muy importante, aquella palabra de Jesús, no se puede ser fiel en lo mucho si no se es fiel en lo poco. Claro, yo me encuentro muchas veces con jóvenes que teóricamente están planteándose cosas grandes, ¿no? No me refiero ya solamente a la vocación, sino cosas grandes, ¿no? Y después son incapaces de hacer las cosas más pequeñas que están a su alcance, ¿no? Tienen grandes ideas, ¿no? Quieren acabar con la guerra, quieren acabar con la injusticia, quieren acabar con el hambre, ¿no? Incluso dicen, me voy a ir una temporada a una zona subdesarrollada a ayudar a los enfermos, a los niños, a los marginados, ¿no? Tal, bueno, pero luego en su casa tratan a su madre como si su madre fuera una criada. No les verás recoger su habitación, no les verás dejar las cosas ordenadas, no les verás echar una mano a su madre lavando los platos, no.
¿no? En su casa se comportan como dioses, se comportan como señores, se comportan como si los que viven a su alrededor fueran sus esclavos, no ya sus criados, sino sus propios esclavos, ¿no? Tienen la cabeza llena de ideas gigantescas sobre el cambio de la sociedad, están todo el día teorizando sobre eso. Bueno, ahora las modas van cambiando y ahora se teoriza sobre salvar el planeta y sobre el cambio climático, bueno, teorizan sobre el cambio climático y son unos consumistas. Teorizan sobre que el mundo hay que salvarlo porque la capa de ozono y el calentamiento global y todas esas cosas, y ellos con su consumismo y viven pendientes de la ropa de marca y de gastar y desde luego no de ganar, no se dan cuenta de que eso es lo que está provocando precisamente la destrucción del planeta. Vamos a hablar en serio. ¿Hablamos de la vocación? Pues hay que empezar a ser fiel en lo poco para poder ser algún día fiel en lo mucho. Les decía a ustedes la semana pasada, yo no me hice cura y después de hacerme cura o seminarista empecé a rezar. No. Yo entré en el seminario porque ya rezaba. Yo entré en el seminario porque ya iba a misa. Pero yo no empecé a ir a misa después de entrar en el seminario. ¿Cómo puede ser eso? Yo tenía una relación con Jesús. Jesús era alguien para mí, había ya algo construido entre los dos. Algo tan fuerte, tan hermoso, que fue lo que me hizo dejar mi casa y mis proyectos. No es que tú puedes construir una relación con el Señor después de, sino que porque existe esa relación es por lo que das el siguiente paso, exactamente igual que en el matrimonio, ¿no? No es que empieces a querer a tu esposa o a tu marido después de casarte, es porque quieres a esa persona por lo que te casas con ella, ¿no? Pues así, y la quieres por supuesto de verdad, no solamente con sentimientos o con sexo, la quieres de verdad, con detalles, con cariño, con una relación de generosidad, de sacrificio. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer. Tercera clave de discernimiento que me parece importante, ¿no? Es ver las circunstancias. Las circunstancias son muy importantes para ayudarnos a discernir qué es lo que Dios puede querer de nosotros. Y cuando hablo de las circunstancias, me refiero a esas cosas que, nos gusten o no, forman parte de nuestro entorno, de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, una circunstancia, la edad, ¿no? La edad. San Agustín decía aquello de tarde te amé, tarde te hallé, hermosura, siempre antigua y siempre nueva, ¿no? Bueno, es verdad, y hay personas que, por lo que sea, con culpa o sin culpa, eso es muy difícil de saber, por lo menos en muchas ocasiones, ¿verdad? Pues se han encontrado tarde con el Señor. Y se han encontrado tarde, y a lo mejor ya están casados, con una familia, con hijos. Bueno, esas personas en un momento dado sienten una llamada intensa a servir al Señor. Y quisieran, honesta, sinceramente, marcharse a un monasterio o hacerse sacerdotes. Pero ya estás casado, ¿no? Es decir, ya no puede ser, ¿no? Por lo tanto, esa circunstancia también es una forma como Dios te está hablando, ¿no? Ese es un ejemplo, hay otros, ¿no? Recuerdo un caso de un muchacho que tenía una situación familiar muy difícil, ¿no? Su madre era viuda y él era su único sostén, su único apoyo económico, ¿no? Y era verdad, no era una excusa, no era un truco, ¿no? Era verdad, ¿no? Y estaba debatiéndose un auténtico drama espiritual de ¿qué hago? ¿Ayudo a mi madre o me hago sacerdote, ¿no? Bueno, en este caso era sacerdote religioso, porque todavía sacerdote diocesano podía haberlo hecho, pero yo si entro en el seminario dejo de trabajar, si dejo de trabajar mi madre se queda literalmente en la indigencia, ¿no? No sé qué hubiera aconsejado otro, ¿eh? Yo personalmente le aconsejé, le dije, tú tienes un deber, hay un mandamiento concreto que es el de amar padre y madre, ¿no? Y por lo tanto, en este momento esta circunstancia te está diciendo que Dios quiere de ti esto. Tú no puedes entrar en un convento para ayudar a los pobres y tu madre que se quede muriéndose de hambre. Eso, tu conciencia no te lo va a permitir, vas a estar desgarrado. Por tanto, por duro que sea, tienes que hacer eso. También hay otras circunstancias, por ejemplo, no solamente la del matrimonio o estos casos económicos, sino personas que, sin estar casados, pues
han llevado quizá una vida de alejamiento del Señor o no, o han simplemente atendido a su familia, se han abierto camino en la vida y después en un momento dado el Señor les ha tocado su corazón, ¿verdad? Y estas personas pues quieren, por ejemplo, hacerse sacerdotes, ¿no? Me escriben con una cierta frecuencia, muy en particular de Colombia, que es uno de los sitios del mundo donde hay más inquietud vocacional a la vida consagrada y sacerdotal. Me escriben con una cierta frecuencia muchachos que ya tienen una cierta edad. Bueno, por una cierta edad me refiero que, ¿qué es una cierta edad, verdad? Bueno, pues 30 y tantos, ¿no? Y 30 y muchos, ¿no? Incluso 40 y algo, ¿no? O incluso más, ¿no? Yo quiero ser sacerdote, pero pues para ser sacerdote diocesano tienes que ponerte en contacto con una diócesis en concreto y ver que con ellos un discernimiento. Pero normalmente para ser religiosos, por lo menos en la mayoría de los casos, aunque hay congregaciones que tienen otros criterios, pero en la mayoría de los casos no aceptan hasta personas nada más que hasta una cierta edad. No por ningún motivo malo, por desprecio, sino porque se considera que a partir de determinada edad es más difícil la convivencia, que ya estás hecho, te va a costar mucho la obediencia, no tienes tanta flexibilidad para adaptarte a la vida en común, que tienes tus manías, tus caprichos, tus costumbres y que te va a ser muy duro. Y de hecho, en no pocas ocasiones eso ha sucedido, ¿no? Pero eso también pasa en el matrimonio, ¿verdad? No es lo mismo casarse a los 20 y tantos que a los 40 y tantos, ¿no? Porque después cuesta mucho aprender a convivir, a renunciar a determinados hábitos que uno tenía más o menos legítimos cuando estaba soltero y que de repente ya no puedes pensar en singular, sino que tienes que aprender a pensar en plural. Bueno, esas circunstancias, y he puesto 3 ejemplos, y por supuesto hay muchísimos más, esas circunstancias también son signos que tenemos que tener en cuenta, y no son signos pequeños, es decir, que es un elemento del discernimiento vocacional, ¿no? Hay que contar con ello, esto es lo que hay. Si esto yo lo hubiera sentido hace 20 años, o si esto yo lo hubiera sentido antes de casarme, o si esto yo lo hubiera sentido antes de adquirir determinadas costumbres, pues podría haber sido otra cosa, ¿vale? Pero esto es lo que hay en este momento. Siguiente criterio de discernimiento vocacional, el prójimo. El prójimo. En el prójimo está Jesús. En las necesidades del prójimo tienes que ver las necesidades de Jesús. Vuelvo a repetir, la vocación es un encuentro de alguien con alguien. No se sigue un camino de solidaridad, para eso te haces miembro de una ONG. Se sigue un camino de amor al Dios que te ama. Es el encuentro con Jesús. Jesús que te ama sale a tu encuentro y te va ayudando a descubrir lo que ya está puesto en tu interior. Pues bien, ese encuentro con Jesús se realiza también, no solamente en el encuentro con Él en la Eucaristía, mediante la vida espiritual, mediante la oración, sino que se realiza también en el prójimo. En las dos maneras, en grandes rasgos, ¿verdad?, en que el prójimo tiene necesidades, su cuerpo y su espíritu. Por lo tanto, el trabajo estrictamente pastoral, la evangelización, la celebración de la Santa Misa, la confesión, la catequesis, el consejo, la labor estrictamente propia de un sacerdote, ¿no? Y tú ves que, como dijo el Señor, están como ovejas sin pastor. Es una llamada. Cuando te das cuenta de esa necesidad, ¿no?, estás experimentando que Jesús te llama a través de esas personas. Están como ovejas sin pastor. Y es Jesús el que te está diciendo, necesito tu ayuda en ellos. ¿Por qué? Porque, ¿qué voy a hacer para evangelizarles? Y si no los evangelizo, si no los educo, si no les hago descubrir la diferencia entre el bien y el mal, si no les oriento, si no les consuelo, si no les perdono, ¿qué va a ser de su vida? Esa es una llamada muy importante que cuando resuena en el corazón se convierte en un claro signo de vocación. Si tú experimentas esa llamada, no te quepa duda de que es el Señor el que está llamándote. No son los niños o los jóvenes, es el Señor el que te está llamando, a que le sigas a Él para por Él alimentarles a ellos, ayudarles a ellos, orientarles a ellos. El aspecto espiritual y también el aspecto material. Es obligatorio citar
a la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? La beata Teresa de Calcuta. Ella vio los mendigos, los pobres, los moribundos en las calles de Calcuta. Otros lo veían, no era la única que lo veía, ¿eh? Ella era ya religiosa, además de una congregación dedicada a la enseñanza, pero ella sintió una llamada de Jesús. No eran los moribundos los que la estaban pidiendo ayuda, era Jesús quien le estaba pidiendo a ella ayuda. Dame de comer, decía el Señor, dame de comer. Era el Señor el que decía, al ver a esa gente, lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Ella no tenía una vocación a la solidaridad con los pobres o con los hambrientos o con los moribundos. Ella tenía una vocación a amar a Jesús, a servir a Jesús, pero a servir a Jesús en aquellos pobres, en aquellos moribundos. Ella insistía una y otra vez en esta idea. No era una agente social, no fundó una ONG benemérita estupenda, fundó una congregación de consagradas a Jesús, las misioneras de la caridad. Fundó una congregación de monjas, fundó una congregación de personas enamoradas de Cristo y que por amor a Cristo querían dedicar su vida a atender a esas personas. Por lo tanto, fíjense que ya les he dado una serie de criterios, ¿verdad? Las circunstancias, el prójimo. Termino con el último criterio que les di la semana pasada. Uno mismo, uno mismo. Entra en ti, entra en ti. Entra en tu interior para escuchar la voz de tu propia conciencia. Desde el principio le que estoy diciendo esto, desde el primer programa. La vocación está en tu interior, no está fuera de ti. La llamada de Jesús está en tu interior. Y Jesús lo que va haciendo poco a poco es quitar lo que estorba a esa llamada para que tú puedas escucharla. Entra en tu interior. Escucha la voz de tu conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dice? Esa voz de tu conciencia es como una cámara donde resuenan otras voces. La voz de los niños, la voz de los pobres, la voz de las personas que están pasando crisis familiares y necesitan a alguien que les ayude. La voz del propio Cristo en el sagrario. Vale, esas voces resuenan, pero al final resuenan en esa cámara interior que es tu conciencia. El lugar más íntimo y más sagrado de tu alma. Allí habla Dios cuando la conciencia está rectamente formada, cuando no has utilizado tu conciencia, no la has manipulado, no la has drogado, no la has silenciado, amordazado porque tienes miedo, porque en el fondo no quieres oír lo que tu conciencia te dice porque no quieres complicarte la vida. Pero si has hecho este proceso con esa honestidad que estaba diciendo desde el principio, ¿no? Sin miedo ninguno al Dios que te ama, empezando desde lo poco, haciendo los ejercicios más elementales para poder ser un día fiel en lo mucho, esa voz del Señor ha ido adquiriendo peso en tu conciencia. Y sabes perfectamente, hay un momento en que sabes perfectamente lo que Dios quiere de ti. Lo que sea, lo sabes perfectamente. Puede ser que te dé mucho miedo. Puede ser que no quieras escucharlo. Puede ser, y de hecho sucede. Puede ser incluso que durante un tiempo vayas en el sentido contrario. Pero tú sabes perfectamente lo que Dios quiere de ti. Más aún, no solamente lo que Dios quiere de ti, sino que tú sabes perfectamente que solo ese es el camino de tu propia felicidad. Solo ese. No olvides en ese momento esa frase: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esta frase fue la que provocó la conversión de San Ignacio de Loyola. Cuando él estaba allí en Pamplona, herido después de la batalla contra los franceses, defendiendo la ciudad de la invasión francesa, se había retirado a su casa, leía Vidas de Santos, él que era un militar importante, prestigioso en la corte del rey de España, que tenía un futuro y un presente ya espléndido, se dio cuenta de que no era nada, de que una bala, la misma bala que le había herido la pierna, podía haber acabado con su vida, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
Sé inteligente, por lo tanto, sé inteligente. Date cuenta, una vez más te lo digo, de que Dios no es tu enemigo. Estás escuchando esas voces que vienen de fuera, circunstancias, el prójimo. Ahora esas voces hablan en tu propio corazón. Es en tu propia conciencia donde están estallando. ¿Por qué poner excusas? ¿Por qué decir, no quiero oírlas? ¿Por qué? ¿Por qué? Te hace daño a ti. No descoces contra el aguijón, porque al final el aguijón es más fuerte que tú y las coces a quien hacen daño es a ti mismo. En los otros programas no se lo he dicho, pero quiero decírselo hoy. Quiero invitar a que me escriban. Aparece el correo electrónico siempre sobreescrito. Se lo recuerdo, el correo electrónico es específico para este programa sobre la vocación. consultas@frmaria.org. Consultas@f de Francia, R de Roma, María.org. Es Franciscanos de María, frmaria.org. Seguro que hay muchos que tienen muchas dudas. Bueno, intentaré ayudar, pero quien puede ayudarte más que nadie es el propio Cristo. Es tu amigo, te quiere, no tengas miedo. Lo que Él te pide es lo mejor para ti. Y si sales corriendo en la dirección opuesta, le vas a hacer sufrir a Él, vas a perjudicar a muchas personas, pero sobre todo no vas a encontrar la felicidad que buscas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.